Hola, soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de Anatomía del segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hoy revisaremos el tema Anatomía de vísceras abdominales como tema 11 del programa académico. En este tema 11 vamos a revisar como tema 11.1 la visión general de las vísceras abdominales y el tubo digestivo, y como tema 11.2 el esófago. Cuando hablamos de las vísceras del abdomen, podemos decir que en primer lugar encontramos la porción terminal del esófago, atravesando lo que es el hiato esofágico del diafragma. Posteriormente encontramos el estómago, los intestinos, el vaso, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, así como los riñones y glándulas suprarrenales. Si realizamos una apertura de la cavidad abdominal, vamos a encontrar el hígado, el estómago y el vaso, que van a estar llenando por completo las cúpulas diafragmáticas, protegidos por lo que es la parrilla costal. En esta apertura abdominal vamos a ver que vamos a encontrar un ligamento falciforme que va a estar insertado a lo largo de la línea media hasta lo que es el ombligo. Este nos va a dividir el hígado en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Observaremos también la presencia del aumento mayor, que va a depender de lo que es la curvatura mayor del estómago y primera porción del duodeno. Y también en esta vamos a ver el borde afilado del hígado, y en esta porción el fondo de la vesícula biliar por debajo de lo que es este borde agudo. Entrando en materia, tenemos que el tema 11.2, ya en esófago, podemos decir que el esófago, dentro de sus generalidades, pues mide más o menos de longitud en el adulto promedio, más o menos 25 a 30 centímetros de largo, tiene 5 centímetros en lo que es la región cervical, de 16 a 20 en lo que es la región torácica, y de 1 a 2 centímetros en lo que es su travesía a través de lo que es el hiato esofágico del diafragma, y más o menos unos 3 a 4 centímetros en la porción abdominal. Tiene 2 centímetros aproximadamente de ancho, y su longitud varía con la situación de su origen y su terminación. Este nos va a servir para transportar el alimento desde lo que es la faringe hasta el estómago. En su origen, pues este va a estar en el borde inferior del músculo constrictor de la faringe, frente a lo que es el borde inferior del cartílago cricoideo, y más o menos a nivel vertebral de la sexta a la séptima vértebras cervicales. Su origen, según flexión o extensión de la cabeza durante la deglución, pues es diferente. En su trayecto vamos a observar que en el tercio inferior del cuello se localiza en la región prevertebral. En lo que es el tórax, pues va a estar situado en el mediastino posterior, y va a tener la presencia de una concavidad para la vértebra, sobre todo para las vértebras torácicas. Se va a separar de la columna vertebral a partir de lo que es la cuarta o quinta vértebra torácica. Va a tener inflexiones transversales. De la primera a cuarta vértebra torácica va a ocupar la línea media, en lo que es, luego se va a desviar hacia la derecha, dando paso a lo que es la aorta, y posteriormente se desvía hacia la izquierda a partir de la séptima vértebra torácica. Va a tener dos curvaturas, una superior, que es cóncava derecha, hacia la derecha, y una segunda curvatura que es cóncava hacia la izquierda antes de atravesar lo que es el diafragma. Va a presentar tres estrechamientos. El primero es el cervical, o también conocido como esfínter esofágico superior. Es en la unión esófago-gástrica. Va a estar a 15 centímetros de los dientes incisivos, y va a estar ocasionada por la presencia del músculo cricofaringeo. Esta estrechez va a ser visible en una proyección anteroposterior de una radiografía de tórax. El segundo estrechamiento es el torácico, también conocido como broncoaórtico. Este es un estrechamiento compuesto porque obviamente son dos estructuras las cuales emiten una compresión sobre el esófago.
La primera, pues es por el cruce de lo que es el arco de la aorta, y esta se va a encontrar a 22 centímetros de los dientes incisivos, y esta es observable en una radiografía de tórax en una proyección anteroposterior. El segundo cruce, pues va a estar dado por el bronquio principal izquierdo, que también hace una compresión sobre lo que es la pared esofágica, y este se encuentra más o menos a 27.5 centímetros de los dientes incisivos, y este es apreciable en la radiografía de tórax en una proyección lateral. El tercer estrechamiento o estrechamiento frénico o diafragmático, este se va pues, a encontrar a través de lo que es el paso del esófago a través del hiato esofágico del diafragma. Este va a encontrarse a 40 centímetros de los dientes incisivos. En cuanto a la constitución anatómica del esófago, diremos que el esófago está constituido por una capa adventicia que lo cubre, que es tejido conjuntivo, que obviamente va a estar no cubierto en la parte de los recesos retroesofágicos, y que aquí pues obviamente va a estar revestido por la pleura parietal. El músculo esofágico va a ser un músculo liso. En el tercio superior se va pues, a unir con las fibras del músculo constrictor de la faringe, y está formado por dos capas. Una capa longitudinal externa que es gruesa y vigorosa, como podemos apreciarla, y una capa interna que es circular, profunda y que es delgada. Una capa submucosa, que va a ser un plano celuloso adherente a lo que es la propia mucosa, y una capa mucosa que va a ser espesa, va a ser resistente, va a tener la presencia de un epitelio estratificado con la presencia glandular de glándulas seromucosas. El esófago, en cuanto a su entrada a la cavidad abdominal, decimos que este va a penetrar a través de lo que es el hiato diafragmático o hiato esofágico del diafragma, y este es un orificio en forma elíptica que se encuentra pues a la izquierda de lo que es el plano medio. Está ubicado más o menos a nivel vertebral de la torácica 10. Sus medios de fijación del esófago a lo que es el diafragma, pues decimos que el esófago diafragmático es un órgano retroperitoneal. Está fijo a lo que es el hiato diafragmático a través de lo que es el ligamento freno esofágico, que este es una prolongación de la fascia diafragmática inferior, y que este ligamento le permite un movimiento independiente del diafragma durante la respiración y durante la deglución. El esófago en su porción abdominal tiene forma de trompeta, tiene una longitud de 1.25 centímetros, pasa del hiato del pilar derecho hacia lo que es el orificio del cardias gástrico, perdón. En la cara anterior va a estar cubierto por peritoneo. En la cara visceral hepática pues va a presentar una impresión que va a dejar el esófago en el lóbulo izquierdo del hígado. Y en la cara posterior va a estar cubierto por peritoneo de la bolsa omental, o conocida también como transcavidad de los epiplones. La unión esófago-gástrica, es decir, el esófago ya con el estómago, pues se va a localizar a nivel de la vértebra torácica número 11. En este plano va a estar ubicado más o menos a nivel de lo que es en la parte inferior del apéndice sifoides, y esta unión representa para los cirujanos una línea que se llama línea Z, y que también es útil para los endoscopistas porque esta marca una línea dentada que es la transición de la mucosa esofágica con la mucosa gástrica. Encima de esta unión, la musculatura diafragmática va a funcionar como un esfínter, y se le conoce como esfínter esofágico inferior. En cuanto a la irrigación arterial del esófago, diremos que en el cuello el esófago va a estar irrigado por las arterias esofágicas superiores, que son ramas de las
arterias subclavias que obviamente pues nos dan a las arterias tiroideas inferiores. Entonces aquí lo podemos ver, las arterias tiroideas inferiores, ramas de la subclavia. En el tórax va a estar dado por las arterias esofágicas medias, que son ramas de la aorta directamente, como podemos verlo en esta imagen. También hay ramas de las arterias bronquiales que inervan la parte media torácica y también ramas de las arterias intercostales. En el abdomen, el esófago va a estar irrigado por las esofágicas inferiores, que son ramas de las arterias frénicas o diafragmáticas inferiores, y también de las esofagogástricas, también ramas de la gástrica izquierda. El drenaje venoso va a estar dado en el cuello sobre todo por el drenaje venoso va a drenar las venas tiroideas inferiores, como podemos verlo en esta parte. Drenan las tiroides inferiores. En el tórax drenan en la vena gástrica izquierda, o también conocida como coronaria estomáquica, a través de los esófago-cardiales tributarios de lo que es la vena porta. El plexo venoso submucoso que vemos en el esófago, el tercio inferior va a drenar al sistema de la vena cava y también al sistema de la vena porta. En la hipertensión portal se van a hipertrofiar estos plexos esofágicos y nos van a generar varices esofágicas. Los dos plexos submucosos e intramuscular para el drenaje linfático van a estar ordenados en conductos que atraviesan lo que son los bordes del esófago y van a ser tributarios a los nódulos linfáticos de la siguiente manera. En la región cervical van a drenar en los nódulos linfáticos yugulares laterales y también en lo que es los nódulos linfáticos laringeos inferiores. En la región mediastínica van a estar drenando hacia los nódulos yustaesofágicos y a los traqueobronquiales, y también a los paratraqueales que van a estar en esta área. En el caso del abdomen, van a drenar a los gástricos izquierdos y también a los celíacos. En cuanto a la inervación, pues esta va a ser sensitiva poco desarrollada, va a ser motora, simpática y parasimpática. En el caso del sistema parasimpático, pues aquí la inervación va a llegar por el nervio laringio recurrente izquierdo, como lo vemos aquí. En el segmento suprabronquial proviene del nervio vago derecho y en el lado izquierdo por el nervio laringio recurrente izquierdo, que también es una rama del vago. En el segmento infrabronquial, es decir, ya por debajo de los bronquios, va a estar inervado por los ramos cortos de los nervios vagos que van a penetrar tanto en la cara anterior como en la cara posterior de lo que es el esófago. El sistema simpático va a inervar, pues va a llegar a través de las vías, los nervios vasculares que van a acompañar a las arterias, y en el abdomen la inervación va a estar dada por las ramas de los nervios espláncnicos. Y en relación a las correlaciones clínicas, para detectar cualquier alteración en el esófago, pues recurrimos a lo que es la esofagoscopía. Esta se realiza a través de un fibroscopio bajo anestesia, puede ser bajo anestesia local o puede ser también por una inducción anestésica, una sedación. Se va a introducir por la boca pues un endoscopio para observar lo que es el orificio superior de la boca esofágica. Aquí vamos a observar la mucosa, si existe alguna estrechez o alguna alteración. En una esofagoscopia normal, pues las paredes del esófago van a estar de manera elástica, de color rosa claro, un color rosado blanquecino. Pues va a ser, cuando nosotros introducimos el endoscopio, vamos a ver que este esófago va a ser sensible tanto a los movimientos respiratorios, porque pues está por detrás de la tráquea, y también a los movimientos cardíacos.
En la radiografía nosotros podemos observarlo mucho mejor en una posición pidiendo una radiografía oblicua derecha, porque aquí podemos ver pues obviamente el vértice del pulmón, el manubrio del esternón, la columna vertebral, el esófago en esta parte, la arteria pulmonar, el ventrículo, obviamente el ventrículo izquierdo, aquí el seno costodiafragmático y el seno cardiofrénico. Entonces, en esta posición podemos observar mejor, de manera mucho mejor, que si lo vemos en una proyección antero-posterior. Esta nos permite despejar lo que es el mediastino posterior y observar el esófago. En el caso de la radioscopía, esta lo podemos hacer mediante la dilución de medio de contraste varitado y vamos a observar cómo el medio de contraste va transitando a través del esófago, llega al estómago, se introduce y vemos cómo va bajando, cómo se va llenando el estómago de medio de contraste, cómo se detiene de alguna manera antes de pasar a través del esfínter esofágico inferior y llegar al estómago. Y bueno, pues vemos el tubo esofágico como una pared delgada con estrecheces y dilataciones. Esto se va a observar aquí porque el esófago tiene un peristaltismo que le permite verse con espasmo, cómo va haciendo la contracción y empujando el medio de contraste hacia lo que es el estómago. Aquí vemos cómo se va pintando ya el estómago poco a poco. Aquí está la unión esófago-gástrica, esfínter esofágico inferior. La radioscopía o la esofagograma con medio contraste varitado nos permite detectar pues tumores, estrecheces en el esófago, la presencia de reflujo por hernias, sobre todo por hernias hiatales, y la presencia de divertículos, como ya pudimos observar. Tenemos otra enfermedad que se llama acalasia, que esta va a ser un trastorno sobre todo raro en la motilidad del esófago. Se va a acompañar con la presencia de dolor torácico, va a haber regurgitación y baja de peso en los pacientes. Podemos hacer su detección a través de un esofagograma de bario que nos va a mostrar la dilatación del esófago con un estrechamiento en lo que es la unión esófago-gástrica. Aquí podemos ver cómo el medio de contraste se queda retenido en el esófago y pasa muy poquito a lo que es el estómago. Aquí vemos pues esta retención a nivel de la unión esófago-gástrica. A través de un procedimiento que se llama manometría podemos ver la alteración o la presencia o ausencia del peristaltismo y también la dificultad para que se relaje el esfínter esofágico superior. Esto nos va a permitir pues la presencia de acumulación de medio de contraste en lo que es el esófago, generándonos un megaesófago. El tratamiento pues consiste en inyección endoscópica de Botox para relajar lo que es el esfínter esofágico inferior. Otra de las maneras de arreglarlo es a través de una sección de las fibras musculares que se llama miotomía de Heller, pero sin embargo pues es una técnica un poquito ya más agresiva. Hay algunas opciones ya más actuales que podemos hacerlo a través de una cirugía transluminal, a través de una endoscopía con un endoscopio a través del introducido en la boca y se puede hacer una cirugía transluminal. Bueno, ahora hablaremos de lo que son los divertículos esofágicos. Estas son evaginaciones de la mucosa a través de la capa muscular, como podemos verlo aquí. Como la capa muscular pues sobre todo la mucosa, la submucosa, se hernían a través de un defecto en la capa muscular. Estos divertículos pueden ser asintomáticos o bien causar algún tipo de disfagia, o sea, dificultad para deglutir y también la presencia de regurgitación. El alimento entra, se queda aquí en el sáculo y muchas de las veces se regurgita
sin digerirse. El diagnóstico va a ser pues, a través de un esofagograma con bario, como ya vimos. Los tipos de divertículos esofágicos van a ser el divertículo de Zenker. Este divertículo de Zenker, o también conocido como divertículo faríngeo esofágico, ocurre principalmente en mujeres mayores. Pues este es un divertículo generado por pulsión y pues este se le considera también un divertículo falso porque pues aquí se va a herniar lo que es la mucosa y la submucosa a través de lo que es la capa muscular. Se le considera falso porque no tiene todas las capas que integran lo que es la pared del esófago. Luego tenemos los divertículos medio esofágicos o también conocidos como divertículos por tracción, como este es el caso. Estos se pueden formar en respuesta a eh, tracción de algunas adherencias fibrosas después de una infección, por ejemplo, de los ganglios linfáticos, generalmente por tuberculosis pulmonar. Entonces aquí lo que vemos es que el divertículo es un divertículo verdadero porque tiene todas las capas que forman la pared esofágica, es decir, serosa, muscular, submucosa y mucosa. A diferencia de lo que sería un divertículo de Zenker que solamente cuenta con una capa mucosa y submucosa que lo integra. Por último tenemos los divertículos epifrénicos. Estos los vamos a encontrar generalmente en lo que es el esófago distal, en la pared lateral del esófago. Pueden ser derechos o izquierdos y generalmente son divertículos por pulsión y también son divertículos falsos ya que no cuentan solamente con mucosa submucosa, pero no tienen una pared muscular. Cuando hablamos de cáncer esofágico, decimos que su principal síntoma pues, va a ser la dificultad para deglutir. Estos se reconocen desafortunadamente hasta que hay una reducción del 30 al 50% de su luz. El diagnóstico pues también va a ser por esofagoscopía, como pueden ver ustedes aquí, se ingiere el bario y va a haber un área de estrechez. Esta estrechez pues es normal por el peristaltismo, pero esta otra no. Si se fijan hay alteraciones en la pared esofágica, aquí lo podemos corroborar nuevamente y aquí también. Es muy diferente a esto que es el avance del medio de contraste a través del peristaltismo esofágico. Entonces, su diagnóstico pues a través de un esofagograma o esofagoscopía puede ser cualquiera de las dos, visión directa o a través de un estudio radiográfico. Cuando hay presencia de nódulos linfáticos profundos en lo que es la región cervical, pues nos va a sugerir un cáncer esofágico. Uno de los principales síntomas pues, se va a encontrar por la compresión de los nervios laringeos recurrentes. El paciente va a presentar ronquera. Y el tratamiento quirúrgico pues puede ser colocar un implante para dilatar la luz y que permita en un momento dado el paso del alimento. Y la otra es la resección quirúrgica con un ascenso gástrico, es decir, se quita la parte del esófago hasta una parte del fundus gástrico y el estómago se asciende y se une con el esófago proximal. Eso se le conoce como ascenso gástrico y también se puede hacer un ascenso de un segmento del colon para conectarlo al estómago. Ahora hablaremos de las fístulas traqueoesofágicas. Generalmente son anomalías congénitas frecuentes. Se combinan con alguna forma de atresia. Se van a presentar en el 90% de los casos. La porción superior del esófago va a terminar en una bolsa ciega, como lo vemos en esta parte. La bolsa generalmente se va a llenar de moco y comida y luego esta va a ser aspirada hacia las vías respiratorias por el lactante, sobre todo se presenta en niños pequeños, recién nacidos. Y en algunas de las ocasiones el esófago superior también se comunica en la parte superior con la tráquea y en la parte inferior en el estómago. Entonces, estas anomalías generalmente se deben a un
defecto en la separación del esófago y de la tráquea en la etapa embrionaria. Bueno, ahora hablaremos de los pólipos esofágicos, que generalmente son lesiones levantadas de una superficie mucosa que protruyen a la luz de un órgano, como lo podemos ver aquí. Este es el esófago, y aquí encontramos una porción de la mucosa elevada que protruye hacia la luz del órgano, en este caso el esófago. Se van a sentar sobre una base que es más o menos estrecha. Los vamos a encontrar a lo largo de todo el trayecto gastrointestinal, desde el esófago hasta la región anal. Como vemos aquí, si hacemos un esofagograma, vamos a ver defectos de llenado por la presencia de pólipos. Si se fijan, esto que se ve aquí, pues es un pólipo, este es otro pólipo, este otro de aquí es otro. Entonces, así lo vamos a ver en un esofagograma. La frecuencia, pues, de los esofágicos es rara. La presencia de los divertículos gástricos va a ser de 1.4 a 2%. En intestino delgado son raros, en intestino grueso son más frecuentes, sobre todo en la porción del colon y recto, más o menos de un 2 a un 12%. Su tratamiento quirúrgico pues es la extirpación y obviamente puede ser pues por vía endoscópica sobre todo, y posteriormente su envío a patología para su estudio para determinar si son benignos o malignos. Ahora hablaremos de las perforaciones esofágicas, que son las formas menos frecuentes de trauma penetrante de cuello. La mayoría generalmente son causadas por complicaciones tras una intervención quirúrgica o bien otro tratamiento quirúrgico. La mayoría de las veces son iatrogénicas, de un 50 a un 75%, es muy alto el índice de lesión. Y obviamente, pues, aquí vemos el esofagograma de un paciente con una perforación esofágica, y aquí vemos la salida de medio contraste a los tejidos vecinos. Esto es una lesión a nivel de cuello. Ocurre sobre todo en el caso de lesiones durante la endoscopía, también durante la dilatación esofágica. Estos procedimientos, pues, a veces pueden causar estenosis, muchas de las veces por radiación, por la presencia de tumores, o bien por lesiones de la vía aérea que también comprometen la vía esofágica. Aquí vemos una perforación esofágica, pues con una salida mayor, es un defecto grande con bastante salida de medio de contraste a los tejidos vecinos. Las lesiones pueden ser ocultas, a veces pueden ser difíciles de detectar, especialmente si son aisladas, pero una perforación esofágica no detectada generalmente va a causar la muerte de la mayoría de los pacientes por complicaciones, sobre todo en el mediastino, y pues son lesiones que difícilmente las puedes tratar. Cuando se detectan, lo que podemos hacer es un tratamiento quirúrgico que consiste pues en hacer una resección del área donde hubo la lesión, repararla y luego exteriorizar el extremo proximal del esófago, hacer una esofagostomía, y la porción distal pues vamos a cerrarla, y en un segundo tiempo lograremos hacer la reconexión nuevamente del esófago de la porción distal con la porción proximal. Por último, hablaremos de las quemaduras por cáusticos. Se llama cáustico a aquellas sustancias que producen quemadura en el tejido con el que se ponen en contacto. Su frecuencia es de 5,000 a 18,000 casos en Estados Unidos aproximadamente al año. Y pues estos pueden ser, los patrones de ingesta pueden ser de manera accidental en un 85% de los casos, es más frecuente en niños o en personas alcohólicas, y de manera voluntaria o suicida en un 20%. Esta va a estar relacionada con enfermedades psiquiátricas o problemas sentimentales en adultos. Nos va a generar pues una lesión, sobre todo en el esófago, que va a conducir a una estrechez de la luz. El grado de daño pues dependerá del tipo de agente que se ingirió, la cantidad consumida,
la concentración y el tiempo de contacto con la mucosa. Aquí vemos una lesión esofágica por cáusticos y pues vemos cómo está quemada prácticamente la mucosa, cómo está lesionada, y esto sería posterior ya, como la misma lesión nos va a generar una estrechez de la luz del esófago. Entonces este paciente pues va a tener esto que vemos aquí, pues una estrechez en su luz y obviamente dificultad para el paso del alimento. En un esofagograma lo vamos a ver cómo se presenta esta estrechez por la presencia de una lesión causada por la ingesta de cáusticos. Vemos aquí y acá. Las manifestaciones clínicas pues van a ser de leves a graves dependiendo de lo que decíamos de la gravedad del daño. Y pues pueden ser desde un dolor en la orofaringe, la presencia de cialorrea, ulceración, disfagia, glotitis, odinofagia, disfagia, epigastralgia, es decir, dolor en la región del epigastrio, dolor retroesternal, puede haber la presencia de vómito, dificultad para respirar y la presencia de hematemesis, es decir, de vómito con sangre. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra